¿Y ahorita la tía sigue invicta? No, güey. Perdió contra el cáncer. ¡Ay, no! No está tan chistoso, pero es la verdad. Entonces no era tan buena. Hija de perra. Hija de perra. O sea que en su última pelea perdió la cabellera. Lo sabía con todo mi ser. Ojalá venga y les parta su madre. Capítulo 8. La calma antes de la tormenta. Resumen. Izuku recibe un misterioso mensaje de texto y los resultados del acuerdo con Island vuelven a afectar. Izuku simplemente se quedó mirando el mensaje, un sentimiento de anticipación creciendo en la boca de su estómago. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién diablos tiene mi número? Obligó a que los latidos de su corazón volvieran a la normalidad y controlara sus manos temblorosas. Cálmate, Izuku. Fuiste a un planeta diferente durante un año entero. Puedes manejar un estúpido mensaje de texto. Inhala, exhala. Izuku sabía que preocuparse por esto no lo llevaría a ninguna parte. Entonces se sentó e hizo lo que siempre hacía cuando estaba estresado. Analizó. De acuerdo. Hay tres posibilidades. La número 1 es que David Shield se conectó accidentalmente a mi data Slate y no sabe quién soy. Número 2 es que de alguna manera el padre ha atravesado las profundidades del tiempo y el espacio para hablarme, rompiendo los límites de las dimensiones para preguntarme sobre mi día. El número 3 es que se trata de spam o una llamada automática. Sinceramente, probablemente sea eso. Calmando su respiración, preparó una respuesta en gótico. El mensaje entrante estaba en japonés, pero no tenía idea si eso refutaba completamente la opción 2. Quises. Verba de teipso. Hubo una larga pausa, e Izuku se preguntó si algo andaba mal con el transmisor de su data Slate antes de obtener una respuesta. Lo lamento. No hablo el idioma que sea. Izuku hizo una pausa y luego frunció el ceño. Entonces no son de Terra. Sintió una punzada de tristeza, extrañaba a la gente que había conocido en Terra. Especialmente Gatito. Siempre había sido un placer estar con su hermano sustituto. ¿Quién eres y cómo te pusiste en contacto conmigo? La respuesta llegó bastante rápido. Mi nombre es Yoayo Surumono. Alguien me dejó una tablet, pero hace unos días tus datos de contacto se agregaron al sistema. Izuku se devanó el cerebro. Momo, ¿por qué ese nombre me resultaba tan familiar? Luego recordó que había construido su data Slate actual como reemplazo del que había perdido en alguna parte. Debió haberlo dejado en su casa después de la gala a la que lo habían arrastrado sus padres. ¿Quién es? Mi nombre es Midoriya Izuku, olvidé el data Slate en la gala que organizaron tus padres. Hubo una pausa bastante larga antes de que llegara una respuesta. ¿Quieres que te lo devuelva? No, puedes quedártelo. Ya hice uno nuevo, así que no lo necesito realmente. Creo que le sacarías más provecho que a mí. Gracias. Tengo que irme para un evento familiar, pero me encantaría mantenerme en contacto. Disfruté hablando contigo en la gala. Eso suena bien. La luz de estado se apagó indicando que Yaoyosuru había cortado la conexión. A Izuku le tomó unos segundos antes de que un pensamiento rebotara en su cerebro como una bala. Acabo de enviarle un mensaje de texto a una chica. Después de unos minutos, recuperó la compostura y decidió ignorar ese hecho, centrándose en cambio en alguna tarea mundana de matemáticas. Necesitaba algo de trabajo repetitivo para ocupar su cerebro y evitar que volviera a funcionar a toda marcha. Una hora más tarde, Izuku dejó su lápiz con un suspiro y salió al patio para comenzar su entrenamiento. Recientemente había revisado su entrenamiento, incorporando algunas formas de puñetazos y patadas. Izuku había tratado de encontrar un maestro, pero no podía decidir en qué estilo quería especializarse. Los dojos alrededor de Mustafu ofrecían todo tipo de servicios, desde boxeo, karate y uso estadounidenses, hasta jiu-jitsu, muay thai y kung fu. Su madre resolvió el problema simplemente buscando un dojo para principiantes cerca de su casa e inscribiéndolo. Izuku era un luchador nato y un estudiante rápido. Y si superó algunos de los entrenamientos más intensos, visualizando a un hombre dorado instándolo a seguir adelante, bueno, nadie tenía por qué saberlo. La vida fue normal y tranquila en la casa Midoriya durante 2 semanas.
Izuku estaba ayudando a su madre a poner la mesa para la cena cuando Hisashi llegó a casa luciendo como si hubiera pasado por una licuadora. Tenía el pelo revuelto, el traje arrugado y desordenado y, de algún modo, había perdido el zapato izquierdo. Pero lo importante era que llevaba una pequeña caja llena de fotografías y adornos de escritorio. Inko se sorprendió tanto por su mirada como por el hecho de que ya estaba en casa. Oh Dios, Hisashi. Lo que pasó. Te ves horrible. Detrenat anuló mi contrato. Ya no trabajo para ellos. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el ruido de la estufa. Dos pares de ojos verdes miraron a Hisashi, y los grises le devolvieron la mirada. Hisashi finalmente rompió el hechizo preguntando: entonces, ¿qué hay para cenar? Inko e Izuku miraron un poco más antes de que Inko regresara a la estufa mientras Izuku ponía la mesa. Hisashi se quitó el traje y se puso un atuendo más informal. La cena transcurrió en silencio hasta que Izuku no pudo aguantar más sus preguntas. Papá, ¿por qué te despidió Detrenat? El hombre se detuvo y luego dejó los palillos con un suspiro. No estoy realmente seguro. Dijeron que dañé el futuro comercial de la empresa y que ayudé directamente a su competencia. Creo que están molestos porque vendí el Data Slate a Island sin que lo supieran o porque no fui corriendo hacia ellos con él. Inko resopló, dijeron algo más, cariño. Hisashi miró su cena y formó una fina línea con sus labios. Será mejor que esperes que Island te mantenga como su perro faldero, porque no encontrarás trabajo en este campo en ningún otro lugar. Inko e Izuku se quedaron quietos por un momento, sorprendidos por la mezquindad de una empresa tan grande. Izuku rompió el silencio con un gruñido. Un montón de imbéciles. Izuku. Inko se giró, con los ojos muy abiertos ante las inusuales palabras de su hijo. Dime que estoy equivocado. Izuku la miró fijamente. Inko no pudo encontrar palabras para contrarrestarlo. Dejando escapar un suspiro, volvió a su cena. Terminemos de comer y luego hablemos de esta situación. La familia terminó su comida en silencio. Cuando terminaron, Izuku preparó un poco de té mientras sus padres lavaban los platos. En cuestión de minutos, la pequeña familia estaba sentada una vez más a la mesa de la cocina, cada uno con una taza de té en la mano. Está bien, cariño, ahora. ¿Cómo pasó esto? Poco después del almuerzo, me llamaron a una reunión con mi jefe. Cuando llegué allí estaban el director general y varios miembros de la junta directiva. Me interrogaron sobre el Data Slate y luego empezaron a acusarme de sabotaje, además de decirme algunas palabras selectas que no voy a repetir. Inko tarareó e Izuku inclinó la cabeza, sin entender realmente por qué harían eso. Entonces, por supuesto, traté de defenderme, pero simplemente dijeron, y cito, cualquier invento que un empleado o un familiar de dicho empleado cree mientras dicho empleado está bajo contrato se convierte en propiedad intelectual de Detrenat Incorporated. Les dije que esto era estúpido y que tal cláusula jamás sería legal, pero simplemente me ignoraron. En lugar de eso, simplemente me dijeron que debía empacar mis cosas e irme a casa y que no volviera. Si bien Hisashi sabía que este no era el final de su carrera, e incluso si lo fuera, él y su familia podrían vivir cómodamente durante mucho tiempo, todavía miraba al vacío con una expresión de derrota en su rostro. Inko trató de pensar qué decir, qué podría hacer legalmente para corregir este error. Izuku caminó hacia el sofá, activó el Data Slate y comenzó a escribir con una expresión determinada en su rostro. Su murmullo fue lo suficientemente fuerte como para sacar a sus padres de sus pensamientos, y lo miraron confundidos. Hisashi se aclaró la garganta. Izuku, ¿qué estás haciendo? Buscando en los archivos seguros de Detrenat. ¿Por qué? Estoy revisando sus archivos de planos. Si tienen algo basado en Data Slate o que incorpora partes de mi tecnología, me desharé de ello. No obtuvieron permiso ni de usted ni de mí para usarlo, por lo que no tienen ninguna base legal sobre la cual apoyarse. Es como una de las lecciones que Kelboral me enseñó mientras estaba en Marte. Si no puedes evitar la derrota, entonces asegúrate de que el precio de la victoria sea demasiado alto para que el enemigo lo pague. Inko y Hisashi compartieron una mirada mientras veían a su hijo trabajar en la pantalla. Cada día parece que aprendemos más sobre lo que pasó nuestro hijo.
Rikiya Yotsubashi estaba sentado en su escritorio, releyendo el expediente personal de Midoriya Isashi. El hombre era casi enteramente promedio. Se había graduado de una escuela secundaria sin nombre, estaba en la mitad superior de su clase en la Universidad de Tokio, y su carrera era mediana hasta hace unos meses. En general nada especial. Pasó una página y se dirigió hacia su esposa, Midoriya Inko. Apodado el Diablo Verde, Inko era muy conocido en los tribunales de distrito y tenía una de las tasas de condenas más altas de Japón. Se especializó en casos de abuso, ya sea infantil, conyugal o doméstico. Si bien Detrenat y las otras empresas vinculadas al Metal Liberation Army podían permitirse una demanda de la familia si decidían demandar, él sabía que tendría que vigilarla si se le ocurría alguna idea divertida. Quizás los satélites espías de Felgold Incorporated estuvieron a la altura de la tarea. El último fue Midoriya Izuku, aparentemente el inventor de la batería hipercharge. Esa también fue la razón por la que Isashi fue ascendido. Rikiya casi se burló. Pensar que un niño de 9 años pudiera crear una tableta con una potencia informática mayor que Omega era absurdo. Su meta habilidad debe ser increíble. Apenas había comenzado a leer el expediente cuando uno de sus asociados, Tomoyasu Chikazoku, irrumpió en las puertas de su oficina. Al ver una expresión de pánico en su rostro y gotas de sudor en su frente, Rikiya supo que le esperaba un día estresante. Escéptico. ¿Qué demonios te pasa? Señor, hemos sufrido un ciberataque. ¿Qué? Nuestra base de datos de planos. Todo lo que Detrenat ha almacenado en los últimos meses, así como algunos diseños en los que colaboraste con Felgold Incorporated. El hombre delgado y desgarbado respiró hondo unas cuantas veces. Se han ido. Y ni un fragmento de código que vincule esto con nadie. Los ojos de Rikiya se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Cómo? Gritó, su don ya absorbía su estrés como una esponja. No lo sé. Skeptic sacó una computadora portátil y todavía caminaba de un lado a otro. Los cortafuegos detectaron la intrusión pero no pudieron cortar el acceso. Buscaban archivos con determinados componentes o diseños, y por mucho que hiciéramos no podíamos hacer nada. Al final recurrimos a retirar físicamente las unidades de los bastidores de servidores, pero no antes de perder unos 50 planos distintos. Los ojos de Rikiya se movieron. ¿Alguna posibilidad de recuperación? Ni un copo de nieve tiene la menor posibilidad en el infierno. Tomoyasu se arrancó el pelo mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. No pudimos detener ni una sola línea de código. Los músculos de Rikiya se hincharon bajo su traje, y su estrés alimentó su peculiaridad. ¿Tenemos al menos algún sospechoso, algún motivo? Tomoyasu hizo una pausa por un momento, luego se sentó y se masajeó las sienes. No hay pistas de ningún tipo en este momento, pero tengo un sospechoso. Y... escúpelo. El hombre larguirucho simplemente golpeó los papeles desechados en su escritorio, justo en la foto de Izuku que Rikiya había estado mirando. A él. Pero que, la pregunta murió en la garganta de Rikiya antes de ser pronunciada. Bien, despedimos a su padre y él intenta vengarse de nosotros. Olvidé que ese niño tenía que ser muy inteligente para poder crear el Data Slate. Necesitaba golpear algo. Su rabia y estrés estaban hirviendo como una olla dejada en la estufa. Sin pensarlo, golpeó su escritorio, aplastándolo accidentalmente con el poder de su don. La madera tallada de forma tan elaborada se astilló formando tantas astillas. Maldita sea. Dejó escapar algunos resoplidos, luego se recompuso y se arregló el traje. Supongo que no tenemos otras copias de seguridad de los planos perdidos. El otro hombre se limitó a negar con la cabeza. Rikiya se dejó caer en la silla de la oficina, frotándose la barbilla y pensando qué hacer ahora. Su plan se había retrasado casi una década y definitivamente habían perdido todas y cada una de las posibilidades de reclutar al niño. Suspiró de nuevo. ¿Nuestro prototipo es funcional? Tristemente no. Esta vez ni siquiera tenía fuerzas para suspirar. Se levantó y caminó hacia su ventana. La industria y la construcción se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo, desde supermercados y complejos de apartamentos hasta hospitales y escuelas, se encontraba en distintas etapas de finalización.
Si bien el Destro original puede estar muerto, el naciente Meta Ejército de Liberación sobrevivió a través de él y de su gran proyecto. Cuando esta ciudad finalmente estuviera terminada, aquellos individuos con ideas afines que querían usar sus habilidades naturales libremente vendrían en masa, y entonces el sueño de su padre podría realizarse. Volvamos a nuestro plan original. En el peor de los casos, nos tragaremos nuestro orgullo temporalmente y compraremos algunas data slates de Island. Isasi dobló otra carta de rechazo y la arrojó a la basura. Incluso después de 2 meses, el empleo permanente se le escapaba. Detrenat había sido bastante eficaz al incluirlos en la lista negra y pronto la única empresa que quedaría sería la propia Island. Isasi sabía que el señor Shield lo aceptaría en un instante, pero dejar a Izuku y su esposa no era algo que quisiera hacer todavía. Su familia estaba encantada de que estuviera en casa con más frecuencia, con cenas casi semanales con los Bakugos y algunos de sus vecinos, pero su corazón adicto al trabajo necesitaba empleo y pronto. Mientras tanto, él e Izuku tomaron el estudio y lo convirtieron en un taller. Isasi, incluso después de más de 2 años desde el regreso de Izuku, todavía estaba asombrado por algunas de las cosas que Izuku creó. Lo que se destacó especialmente fue lo que Izuku llamó augmética. Facsímiles metálicos de extremidades faltantes u órganos defectuosos, que varían en sofisticación desde simples reemplazos hasta mejoras de la contraparte humana básica. Lamentablemente, solo sabía cómo se veían y no cómo funcionaban exactamente, aún así tener un dibujo detallado fue de gran ayuda. Luego estaban las armas, que eran un asunto completamente distinto. Izuku entendió que eran peligrosos, pero aún era un niño. Realmente no entendía el impacto que armas de este calibre podrían tener en el mundo. Incluso las armas automáticas más simples eran superiores a cualquier rifle jamás creado por cualquier nación de la Tierra. Al menos pareció escuchar cuando Isasi le dijo que nunca hiciera ninguno. Con todas las mejoras que Izuku y él habían realizado, su nuevo hogar se convirtió rápidamente en uno de los lugares tecnológicamente más avanzados de Japón, con un sistema de seguridad que rivalizaba con OA y una tecnología integrada a la par de la propia Island. Si no fuera porque Inko los obligaba a buscar otras cosas que hacer, además de recordarles que comieran y durmieran, los dos fácilmente pasarían el tiempo trabajando en cualquier proyecto en el que Isasi tuviera la vista puesta. Tal como estaban las cosas, Isasi se estaba familiarizando mucho con la tecnología del imperio, pero aún así tenía tiempo para su familia. Izuku, por otro lado, estaba progresando bastante bien en sus clases de artes marciales. Todavía dudaba en lastimar a alguien, sus instructores aplaudieron su dedicación y trabajo duro. Izuku se sentó en su habitación repasando mentalmente su día. No estaba muy seguro de si quería intentar terminar el fotógrafo en el que él y su padre habían estado trabajando o si simplemente quería tomarse un día libre. Tal vez consiga algo de comida y vea si eso me ayuda a decidir. Me pregunto si todavía nos sobrará tempura en la nevera. Mientras se dirigía a la cocina, escuchó a su padre en otra llamada de trabajo. Izuku estaba completamente dispuesto a ignorarlo hasta que escuchó la palabra Ololito saltar hacia él. Su curiosidad se apoderó de él y comenzó a escuchar desde la puerta abierta del estudio. No, señor Shield, el condensador está debajo del núcleo de energía para neutralizar cualquier pico en la salida de la batería. Si no es así, entonces podría romper algo importante. Sí, lo entiendo. Claro. Izuku está en casa. ¿Lo necesitas? ¿Funcionó? ¿Alguna otra pregunta? En ese caso les deseo buenas noches. Gracias. Adiós. Isasi exhaló una bocanada de humo gris, luego se dio la vuelta y arrastró a Izuku en un abrazo de oso, apretándolo con fuerza mientras giraba y reía. Papá. ¿Puedes bajarme? Dijo entre lanzamientos y giros, y fueron necesarios algunos lanzamientos más hasta que sus pies estuvieron en el suelo nuevamente. Lo siento Izuku, pero tengo un trabajo. Isasi revolvió el cabello de Izuku, con una sonrisa en su rostro normalmente estoico. ¿Qué? Exclamó Izuku. ¿Dónde? Bueno, el señor Shield acaba de llamar porque tuvieron problemas con el Ololito y me llamó para ayudar. Después de eso empezamos a hablar de mi trabajo, y cuando le comenté que estaba buscando trabajo me ofreció uno en el acto.
Luego más preguntas antes de que lo llamaran a una reunión, y luego ahora. Izuku miró a su padre y luego preguntó. ¿No significa eso que tienes que ir a Island? Físicamente, la sonrisa en el rostro de Hisashi se congeló. Izuku prácticamente podía ver los engranajes girando en su mente. A Inko no le gustará eso. No. Ella no lo hará. Hisashi tenía razón, a Inko no le gustaba la situación en lo más mínimo. La discusión entre ellos duró varias horas hasta que Hisashi llegó a un compromiso. Hisashi era levemente alérgico a los perros, por lo que a pesar del sueño de Inko de tener uno, la familia nunca había tenido uno. Ahora, con Hisashi fuera por largos periodos de tiempo, Inko necesitaba algo que le hiciera compañía mientras Izuku estaba fuera en la escuela. Esto se solucionó rápidamente. Unos días más tarde, la familia Midoriya añadió a sus filas un Shiba Inu color caramelo llamado Ana. Hisashi se fue poco después, con una docena de abrazos y la promesa de regresar para los cumpleaños y la Navidad. Se aseguró de decirle a Izuku que lo llamaría si sucediera algo interesante relacionado con sus inventos. Y Hime Zoro estaba emocionado. Semana tras semana de ver a ese estúpido y débil Deku caminar sin ninguna preocupación en el mundo finalmente lo había afectado. Esa estúpida sonrisa plasmada en su rostro, ¿por qué podría estar tan feliz? Independientemente de lo que hizo para que Bakugo dejara de molestarlo, Zoro estaba decidido a continuar justo donde lo había dejado. Derribar a Deku algunas clavijas le mostraría a Bakugo exactamente lo débil que era. Entonces todo volvería a ser normal, con débiles como Deku bajo el control de personas poderosas como él y Bakugo. Y teletransportar a Deku al aire para que caiga por las escaleras de la escuela definitivamente lo derribaría. La peculiaridad de teletransportación de Zoro era tan mucho más genial que la estúpida creación de Deku. Zoro esperó hasta que Deku y Bakugo estuvieron cerca de las escaleras, luego se acercó a él. Hola Zuko. Dar un toque. Ahora bien, hay dos cosas de las que a Izuku y Zoro realmente les hubiera gustado estar al tanto. Primero, le hubiera gustado saber que los viajes entre dimensiones a menudo resultan en complicaciones inesperadas. Cuando una persona ha pasado suficiente tiempo en una dimensión que no es la suya, se crea una especie de atracción cósmica que la trae de regreso a ella. Normalmente esto no es lo suficientemente fuerte como para hacer algo por sí solo, la energía de la dimensión nativa de una persona es más que suficiente para mantenerla anclada. En segundo lugar, le hubiera gustado saber que mientras era teletransportado por la peculiaridad de Zoro, ya no se veía afectado por la energía de su dimensión nativa. Entonces, cuando Zoro succionó al joven Midoriya Izuku, sintió una sensación extraña similar a un anzuelo adherido a su alma. En lugar del resultado normal de la peculiaridad de Zoro, repentina y violentamente lo sacaron de su curso. Lejos de la escuela secundaria Aldera, lejos de Japón, lejos del mismísimo planeta Tierra. Y hacia una tierra similar, pero muy diferente, conocida por sus habitantes como Terra. A medida que los colores que pasaban por su rostro tomaban formas reconocibles, su visión quedó ocupada por un gran ojo de vidrio rojo engastado en metal dorado. Después de poco menos de un segundo, su impulso lo estrelló contra el objeto con la fuerza de un accidente automovilístico. Una voz angelical lo invadió mientras perdía la conciencia.